ver. Se está grabando, creo. Parece que sí, ¿no? Sí, sí, se está grabando. Y ahora se ve la pantalla bien ahí. ¿La ven bien Perfecto, ustedes? Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Déjenme que levanto esto un poquito para verme yo. Muy bien, chicos. La verdad que es un placer poder comunicarme con ustedes, aprovechar este tiempo y la invitación de Diego a compartir y poder tomar un tiempito para conversar de estas cosas que tienen que ver con la clase de misiones y evangelismos que están teniendo a través del entrenamiento. Una de las cosas que aprendí o por lo menos empecé a descubrir cuando salí de Richmond, era un conflicto que a veces había. ¿Es una iglesia misionera o no es una iglesia misionera? ¿Es una iglesia con misiones o que hace misiones? Todo ese tipo de conflictos que la verdad que yo sé cuál es el punto medio para encontrar. Y algunos estudiosos encontraron esta frase que realmente no cambia mucho los conceptos de intención, pero creo que ayudan a la iglesia a tener un concepto claro y hablar de una iglesia misional. ¿Qué quiere decir una iglesia misional? Una iglesia que está en la ciudad que está, pero está entendiendo el concepto, por ejemplo, de Hechos 1:8, que ustedes ya han estudiado, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es una iglesia que está comprometida y entiende que el campo de misión no empieza ni del otro lado del mar, ni del otro lado del mundo, sino comienza en su casa y comienza con sus vecinos y se va extendiendo. Entonces, me gusta en los últimos años, trato de compartir con los hermanos este concepto de iglesia misional para poder tener algo más claro, algo más entendible para la iglesia. Porque en final todos estamos en misiones y no importa si estás, en qué lugar del campo estés, pero cada uno de nosotros estamos en el trabajo misionero de evangelismo, tenemos un rol especial que tener. Bien, ahí sí están viendo ustedes esa B800, es una agencia que yo formamos hace como un poquito más de un año, casi 2 años. Es una agencia donde, gracias al Señor, hemos enviado este año los 3 primeros misioneros. Una misionera, los 3 son mexicanos, una misionera a Kirguistán, a una universidad. Ella está enseñando allí español, interesante, y como le gusta mucho la danza, también está enseñando como artes foráneos, digamos, dentro de la universidad, a grupos de estudiantes, ya no como clase especial, sino como una clase optativa, sin crédito, pero que los chicos pueden tomar. Entonces ella está dando mucho danza que tiene que ver con América Latina. Entonces es un conecte o un contacto para que los jóvenes allí en Kirguistán puedan conocer del Señor a través de la cultura. La otra cosa es, las otras 2 misioneras acaban de llegar, estábamos conversando la semana pasada, acaban de llegar a Senegal. Una es una doctora que va a estar trabajando junto con Jorge allí, y es tremendo porque eso va a tener un asistente, un médico las 24 horas para servir en más de 5 aldeas que yo conocí. Creo que ya se han extendido a 2 aldeas más trabajando, así que eso es tremendo. Yo sé que ustedes apoyan a Jorge y conocen a Jorge. Y otra joven, también mexicana, que ella trabaja en temas de computación, así que están tratando de mejorar todo el tema de servicios online y educación, especialmente para los obreros y para Jorge mismo y el equipo, ¿no? Para que los chicos puedan ir creciendo en conocimiento y obviamente también poder servir. Así que bien, de esto se trata, y no es otra cosa que el fruto de lo que es movilización hispana también. Todo esto de estar movilizados es fruto de años de que nos han compartido la visión, y todos ustedes están allí donde están reunidos, saben que se trata de muchos otros que están haciendo un gran trabajo, y nosotros admiramos lo que están haciendo. Pero entonces, este concepto de iglesia misional, hay muchas personas que han estado compartiendo este concepto de iglesia misional, ¿no? Y entonces,
Ahí está, dice lo que es una iglesia misional, comunidades reproductoras de auténticos discípulos, ¿sí? Discípulos del Señor, auténticos discípulos. A veces uno puede decirse, aunque realmente no existe el discípulo malo, el discípulo bueno, no debería existir, pero es cierto, está el testigo bueno y el testigo malo, el discípulo que es discípulo del Señor y el discípulo que no es discípulo del Señor. Recuerden el texto mismo que cuando dicen que los mismos discípulos se quejan o reconocen que la carga es muy pesada, que eso no hace otra cosa que decirle, bueno, si ustedes se quieren ir, se pueden ir también. Es tremendo. Pero una iglesia misionera entonces es una comunidad reproductora, una iglesia, con auténticos discípulos, siendo equipados como misioneros enviados por Dios para vivir y proclamar en su mundo. ¿Se dan cuenta que cambia el concepto de misión, como a veces lo hemos escuchado, que enviamos? No. Somos misioneros porque estamos viviendo y proclamando al Señor en el mundo, en su mundo, aquí, en donde estemos, ya sea en Richmond o en Cuba, ya sea en El Salvador o sea en Senegal, ya sea en Europa, donde estamos. Yo quiero que ustedes vean este concepto que dice comunidad reproductora de auténticos discípulos. Es otra manera de decir iglesia, pero también es interesante porque en nuestro contexto no afecta este concepto de iglesia, pero en otros contextos a veces es hablar de iglesia, ¿cómo tengo una iglesia si no tengo un edificio? ¿Cómo tengo una iglesia si no tengo un pastor? ¿Cómo tengo una iglesia si no? Muchos peros. Y el concepto de comunidad es algo mucho más simple de entender. Sería el concepto donde hay dos o tres reunidos en su nombre. Ahí estamos siendo equipados para ser testigos en donde estamos viviendo y aún más allá. Hay un autor que se llama Goen, que escribió un libro muy, muy lindo, se llama Una luz a las naciones. Si ustedes lo pueden comprar o inclusive lo pueden bajar en PDF, se llama Una luz a las naciones. Los que hablan mucho de iglesia misional discuten, algunos dicen que hay tres maneras de ver, ¿sí? Tres maneras de ver la iglesia, tres maneras de ver la iglesia o de evaluarnos, otros hablan de cinco. Y yo dije, bueno, como buen árbitro, diciendo, bueno, me quedo con cuatro, ni con las cinco, ni con las cuatro ideas. Fíjense qué es lo que dicen estos autores. ¿Sí? Que la iglesia misional es una iglesia que mira hacia arriba, es una iglesia que mira hacia adentro, hacia atrás y hacia afuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos está queriendo decir estas ideas? Miren, cuando yo escuché hace unos años atrás a David Ortega, cómo él presenta el Evangelio y cómo él sigue el modelo de entrenamiento de grupos pequeños y cómo ha tenido tanto éxito no solamente en el sureste de Asia, sino en muchas otras partes, por ejemplo en Senegal mismo, él está entrenando gente, y también aquí en los Estados Unidos, pero él habla de que hay un momento de juntarse y habla de tres tiempos, ¿no? Él habla de que mirar hacia arriba, tenemos que mirar hacia adentro nosotros y mirar hacia adelante qué es lo que viene. En la iglesia misional hay un concepto que me gusta usarlo porque nos lleva en todos los aspectos. Cuando uno dice mirar hacia arriba, obviamente estamos entendiendo que dejamos de mirar a Dios, ¿sí? Pensando, por ejemplo, ahora mismo en la pandemia que estamos viviendo. Fíjense, podemos comparar con cualquier cosa y hacer esta evaluación. Pongamos la pandemia como algo para evaluar. Pero miramos hacia arriba y no vemos la pandemia, vemos a Dios. Y si vemos a Dios, vamos a estar viendo que Dios está en control de todo, aún en medio de la pandemia. Vamos a ver que Dios sigue siendo el mismo Dios, que no ha cambiado, que es el que bendice, que provee y que cuida, que Él sigue estando en control. Pero si empezamos a mirar hacia adentro, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que nosotros somos los que tal vez tenemos que cambiar, que nosotros somos las personas claves que tenemos que modificar, que nosotros somos las personas que Dios está usando y nos eligió por la razón que Él sea. No somos mejores ni peores, simplemente estamos en el camino que el Señor nos puso y con los dones que el Señor nos da. Y si miramos hacia atrás, podemos llegar a ver, wow, este Dios que está tan lejos, ha estado tan cerca durante meses, años, la vida que tengas, Él ha estado
cuidando tu vida, Él ha estado protegiendo tu vida, Él te ha bendecido, te ha traído una nueva vida, ha cambiado tu vida, ha cambiado tantas cosas, que entonces ya empiezas a darte cuenta de qué se trata esto. Y obviamente, una vez que has visto hacia arriba al Señor, otra vez que has visto hacia atrás las bendiciones que Él te ha dado, que Él ha proveído, que Él ha estado cuidándote, puedes mirar hacia adentro quién eres realmente, cómo Dios te ve, no tanto como tú te ves, sino como Dios te ve. Y entonces puedes abrir tus ojos y mirar hacia afuera. Y vas a ver, seguramente ahora, gente que está sufriendo. Vas a ver, por ejemplo, hoy hablábamos con Pastor Diego, la situación de Honduras. ¿Estás viendo? Que más allá de tu problema está el problema de mucha gente que está sufriendo hoy, más allá que nosotros. Podemos ver las personas que están sin Cristo alrededor de tu barrio, de tu ciudad o del mundo entero. Entonces, de esto se trata el concepto de una iglesia misional. Vuelvo a pensar, vuelvo a hablar y pensando en misiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué miramos? Miramos hacia arriba. ¿Y qué vamos a ver hacia arriba? Obviamente vamos a ver a Dios. Vamos a ver que el plan es de Dios. Vamos a entender que las cosas se tratan de Él y no de nosotros. Vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver la historia de la humanidad, cómo a lo largo de la historia Dios ha estado presente en su pueblo. Ustedes están estudiando y están leyendo otros libros, están leyendo temas que tienen que ver con la historia, temas que tienen que ver con la Biblia, y están visto que así como Dios estuvo usando a los discípulos, usó a Pablo, usó a la iglesia, Él estuvo usando a su pueblo a lo largo de estos 2000 años atrás. Y cuando uno mira hacia adentro, en el concepto que estamos hablando, nos damos cuenta que nosotros somos los misioneros, que nosotros somos los creyentes, que nosotros somos los discípulos, que nosotros somos los que tenemos que hacer la tarea. Y obviamente, cuando estamos en este proceso de evaluación, empezamos a mirar afuera y vamos a ver la gente que está sin Cristo, los millones y millones sin Cristo. Así que yo les animo a que vayan haciendo esta práctica. Si les gusta, a mí me gusta y me sirve, inclusive cuando uno tiene algún tipo de estudio bíblico, algún tipo de evaluación, inclusive cuando hace una exégesis de un texto, nos puede ayudar cómo nosotros podemos avanzar en lo que queremos encontrar en la Biblia, encontrar para nosotros hoy. Así que déjenme entonces tratar de ir paso por paso en algunos conceptos que quiero que ustedes hoy tengan y no se vayan sin esto. Guillermo. Sí. Mira, creo que tenés que poner el PowerPoint en grande porque se ven todas las diapositivas y si estamos grabando creo que sería bueno que se viera en grande. Qué raro, ya lo cambio, pensé que estaba en grande. Sí. A ver, perdón. Porque si no salen muchas, y entonces como que no te... ¿Ahí sí? No, solo se ve una nomás. Se ven las dos. La que viene, el next slice y la principal. Wow, qué raro. Si no, no importa, pero te aviso que está así. No debería ser así. A ver, déjame que voy a ver cómo lo... Tranquilo. ¿Cómo lo hago para que se vea bien? Hermanos, la razón que estamos haciendo esto, porque esta misma conferencia que el pastor está dando, es posible que se ocupe para otro momento. Por eso le pedimos un poquito de paciencia. A ver si lo cambio de... No. Si Diego, le das... Sí. una pregunta. Sí. Como en algún momento, en el caso de Noé, ¿podría escuchar o ver esa grabación? Sí. La vamos a tener a un bajo costo, hermana. Ok. Sí, estamos grabándola. ¿Y la pasada también está grabada? La pasada no. Ok. No nos avivamos. Es un tema que estamos aprendiendo ahora, que hay tantas cosas que podemos aprovecharlas. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es un setting, Guillermo. Sí, porque lo tengo para en forma de presentación. Pero sí, ¿no? Sí, pero ahí hay un setting que después tenés que
que la verdad que no sé cómo sería, no, casi no manejo esto. De última, ahí está, ahí está, ¿Ahí está? Ahí está. ahí está. Ok. No sé qué hice, pero apreté un botón. Muy bien. Bueno, esta parte la vamos a editar cuando terminemos el video, ¿ok? Está bueno. Digamos. Entonces, decíamos que lo primero que queremos ver, entonces, es una iglesia misional mirando hacia arriba. Y vemos que lo que estamos viendo, si vemos bien, vemos a Dios, pero vemos el plan de Dios. Que el enfoque de la Biblia es Dios y sus propósitos. No somos nosotros. Uno de los problemas que tenemos, que tiene el ser humano, es que cree que este Dios eterno y que este Jesús eterno está para ser la persona que nos ayuda, nos rescata, nos bendice, nos cuida. Y muchas veces nosotros en la iglesia estamos en este concepto, donde yo voy a la iglesia a ver qué recibo, yo voy a hablar con el pastor a ver qué me da, yo soy parte de la congregación porque la congregación es la que allí me alimento, soy feliz y recibo lo que el Señor me da a mí. Y la verdad que la Biblia es un libro que habla de Dios y de los propósitos de Dios, para mi vida, para la iglesia y para el mundo. ¿Sí? Y es un libro que trata de Dios, no trata de mí. Ustedes vieron la semana pasada cómo la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, Dios se ha ido revelando a sí mismo por distintas maneras. ¿Sí? Se reveló a través de los profetas, se reveló a través de los reyes, se reveló a través de situaciones, se reveló a través inclusive de tiempos difíciles, de pandemias, pero Él siempre se reveló y mostrando que su propósito era que todos los pueblos lo conozcan. Colosenses dice allí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que nosotros fuimos creados, Él los hizo y nos hizo para Él. Nosotros somos de Él, somos hechura suya, somos de Él. Tenemos que cambiar lo que se dice el foco. A veces nosotros como seres humanos creemos que nosotros somos el centro del mundo. Nosotros no somos el centro del mundo ni el centro de la atención del Señor. Nosotros debemos ver y entender que el centro de todo es Dios. Así que la iglesia misional, mirando hacia arriba, ve el plan de Dios. ¿Y qué ve en el plan de Dios? ¿Qué cosas ve? Fíjense, esa es una figura que me gusta mostrarla. Fíjense que va a ver arriba, solamente ve Dios, 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 Dios. ¿No ve Dios? Fíjense esa figura. Miren unos minutitos antes de empezar a compartir. Y fíjense, vemos este Dios eterno, este Dios que estamos mirando, este Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, Él elige a Abraham allí y le dice que lo va a hacer una nación grande, la va a bendecir, lo va a engrandecer y que Él va a ser de bendición, ¿pero quién? Todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, fíjense en la secuencia. Dios, el Eterno, llama a un hombre, llama a Abraham, para bendecir a las naciones, para bendecir las familias de la tierra. Si usted sigue caminando a través de la Biblia, como estuvieron viendo la semana pasada, ustedes tienen que haber visto que Dios también levantó un pueblo. La historia nos cuenta que fueron llevados cautivos a Egipto y en Egipto Dios estaba formando un pueblo y cuando salen de Egipto, ya era un pueblo. ¿Sí? Y entonces Dios llamó a Jacob, llamó a Israel, llamó a su pueblo. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Fíjense lo que dice el texto en Isaías. Poco es para mí que seas mi siervo para levantar tribus de Jacob. ¿Sí? Yo no te llamé para que levantes las 12 tribus, no te llamé para que formes la nación de Israel, no te llamé para que seas pastor de las 12 tribus de Israel, no te llamé para que seas parte de las tribus de Israel, sino te llamé ¿para qué? Para que seas luz a las naciones y que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Eso es interesante, que el pueblo de Israel está llamado para hacer luz a las naciones. Mandato que el pueblo, por su etnocentrismo, se fue alejando, fue
dividiendo el mundo entre los hijos de Dios y los gentiles o los paganos o el resto del mundo. Eso fue lo que pasó y seguimos viendo. Si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver entonces qué pasa con este Dios eterno. Este Dios eterno envía a su único hijo, a su hijo Jesucristo, en el momento exacto, en el momento que era adecuado, en el momento perfecto. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor que en el momento oportuno, y cuando empezamos a ver la historia, y ustedes han estado viendo un poco esto, se han dado cuenta de que Cristo nació, obviamente en el momento que Dios quiso, pero si empezamos a ver la situación mundial que se vivía, nació en un momento exacto en el centro del mundo para desde ahí comunicar y de ahí llevar su palabra hacia todas las naciones. Pero entonces vamos a repetir antes de llegar al último punto. Este Dios eterno llama a Abraham para bendecir a las naciones. Este Dios eterno llama a Israel, a Jacob llama a Israel, llama a la nación de Israel. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Este Dios eterno manda a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para bendecir a las naciones. Entonces, allí en Hechos, si vemos al final de los evangelios, o en Hechos capítulo 1, ¿sí? Cuando Jesús está con ellos, me encanta estudiar la parte de estos 40 días que estuvo Jesús con sus discípulos, entre su resurrección y su ascensión. Dice allí en Hechos 1:3 que él estuvo 40 días hablándoles y compartiéndoles del reino. Es interesante que esos días, esos 40 días transformaron la vida de estos discípulos. ¿Por qué digo transformaron? Jesús por 3 años casi 3 años les enseñó, los preparó, les mostró su poder, les mostró servicio, les mostró con su ejemplo tantas cosas. Es más, el día que ya estando listo para morir, él hizo todo un proceso para que entiendan qué era servirse unos a otros. Pero estos discípulos, en esos días de su crucifixión, ellos corrieron, temerosos, volviendo a hacer lo que sabían hacer, alejándose de la vida que estaban llevando con Cristo. Entonces el Señor Jesús por esos 40 días se queda hablando del reino, pero algo pasa que sí tenemos que tomar en cuenta que es importante. Algo pasa en esos 40 días que los que huían están dispuestos a morir, que los que se escondían empiezan a predicar el evangelio en cualquier lugar, que los que tenían el temor del pueblo, ahora todo el pueblo reconoce que estos son los que transforman el mundo. Quiero detenerme allí para que pensemos. Piensa en tu vida. ¿Cómo estás accionando? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás desarrollando tu vida cristiana en este momento? ¿A quién te parece más? ¿Te parece más a los discípulos de la crucifixión, los discípulos que se esconden en un cuarto, los discípulos que niegan a Cristo cuando te dice alguna persona en el trabajo, escuchas un chiste que no corresponde, una expresión que sabes que está mal, pero no dices nada, prefieres mantenerte escondido en el anonimato, o realmente estás dispuesto a caminar hacia adelante, estás dispuesto a no negar a tu Señor y estás dispuesto a inclusive a pagar el precio por seguir a Cristo. Así que vemos entonces Dios enviando al Señor Jesús, a Cristo, para bendecir a las naciones. Y luego entonces vemos lo que decían Hechos 1:8, luego de Hechos 1:1, 1:2 y 1:3, que allí les preguntan los discípulos también, Señor, ¿vas a venir ahora o no? ¿Cuándo será que vuelves? Y él le dice, mira, no les interesa a ustedes cuando vuelva, lo que ustedes tienen que hacer es quedarse en Jerusalén, allí esperen y van a recibir el Espíritu Santo y van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces me encanta este texto porque nos lleva a ver que este Dios eterno hoy está llevando a la iglesia para bendecir a las naciones. Mis hermanos,
Lo que estamos haciendo nosotros no es nada nuevo. Es el plan de Dios desde la eternidad. Dios desde la eternidad buscó al mundo, buscó al hombre desde la eternidad. Su corazón era que todas las familias de la tierra lo conozcan. Y usted y yo tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros conocemos del Señor. Definitivamente podemos gozarnos en el Señor. Podemos ver las bendiciones, podemos tener una iglesia en lugar de congregarnos, tenemos hermanos que nos apoyan, que nos sostienen y en los momentos difíciles está con nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su pueblo que Él ama, que son las naciones. Entonces, mis hermanos, cuando miramos hacia arriba, siempre vemos a Dios, pero vemos el propósito de Dios siempre fue que todos los conozcan, que todas las familias de la tierra, que los confines de la tierra, su nombre sea glorificado y conocido. Ahora, entonces, si miramos hacia atrás nuestro, vamos a ver que la iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Jesucristo a todos los pueblos. No hay un plan B. Si ustedes escucharon alguna vez alguna de estas predicaciones, que dicen, no hay un plan B. ¿Qué es el plan B? ¿Sí? Algunos cuentan así esta historia, que obviamente no está en la Biblia, que Jesucristo cuando fallece, cuando muere y ya ascendió, después de estos 40 días que hemos estado hablando, Él está en la presencia una vez más en el cielo, y allí están los ángeles mirando y conversando entre ellos, discutiendo entre ellos tal vez preguntándose, ¿no? Mirando a los discípulos y viendo que si estos eran los que iban a llevar el Evangelio del Señor, el plan de Dios no iba a ser muy perfecto, no se iba a lograr nunca. Entonces dicen que se acercaron y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el plan que tienes? Dice, bueno, el plan que yo tengo es que mis discípulos sean testigos en Jerusalén, Judea y hasta el final del mundo. Y uno de estos le dice, pero Señor, ¿tú lo sabes quiénes son? Sí. ¿No será que tienes un plan B, otra opción? No, no hay un plan B. Hay un solo plan, que sus discípulos sean testigos. Y nosotros somos sus testigos. Y la iglesia desde el primer siglo hasta el día de hoy usó su pueblo. Ustedes saben que hay toda una historia para poder comprender la historia, creo que la semana que viene van a poder estudiar sobre eso, poder ver durante toda la historia cómo la mano de Dios siempre estuvo presente. Pero a pesar de la iglesia la mayoría de las veces nunca fue intencional en llevar la palabra del Señor. Si uno lee el libro de los Hechos, va a ver a Pablo llevando la palabra del Señor, haciendo planes para viajar aquí, viajar allá, llegar a Macedonia, llegar a la parte de llegar a Asia, llegar a la parte de Europa, compartir el Evangelio. Él tenía un plan, pero no siempre fue así. No muchas veces hubo obediencia en llevar, pero Dios lleva su palabra de las maneras más inverosímiles. Y les animo que la semana que viene vean esta clase que está tremenda en este aspecto. Pero déjenme hacerles un pequeño resumen, que es lo que van a ver ustedes. ¿Qué pasó durante la parte de la historia? ¿Qué pasó en estos 4.000 años que tenemos de historia? ¿Sí? En el año 0, no es el año 0, pero vamos a hablar desde Cristo en adelante, el Evangelio avanzó a través de Roma, todo el Imperio Romano. Si ustedes estuvieron viendo historia, vieron que luego de los romanos estuvieron los bárbaros. Luego de los bárbaros estuvieron los vikingos, ¿sí? Que vienen del norte. Siempre los bárbaros vienen del norte y detrás de los bárbaros vienen los vikingos, pero los que vienen de distintas partes, vienen desde el sur, son los musulmanes que van llenando y van llegando, completando toda Europa. Y luego el concepto de las misiones modernas, llevando el Evangelio hacia toda Etnia. Pero ¿qué quiero que vean de esto? Tengan en cuenta. Porque algunos piensan como que desde aquí, de los primeros 100 años hasta los últimos 200 años, es como que se haya apagado la luz del Evangelio y no pasó nada. No, a lo largo de todos estos años, la mano de Dios, el propósito de Dios, usando a distintas personas, a distintos hombres, a distintos grupos étnicos, fue llevando su Evangelio hasta que el día de hoy usted y yo estemos sentados en este lugar, estudiando y compartiendo la palabra de Dios, porque el Señor fue fiel. Una de las cosas que yo les animo que cada vez que vean
la historia, piensen en esto, que yo no voy a estudiar historia, no quiero saber lo que pasó exactamente, sino para saber quién es Dios, lo que ha hecho Dios y quiénes somos nosotros y qué vamos a tener que hacer nosotros. ¿Comprende? Sí, ¿quién es Dios? Tengo que aprender, tener claro quién es Dios, pero también tengo que saber quién soy yo, para luego tener planes, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Déjenme hablar un poquito de esto, porque creo que es importante para que en el tema de misiones comprendamos, porque muchos de nosotros somos parte de escuchar mucho de las etnias, de los grupos étnicos, de situaciones como la etnia esta, la etnia fulana, la etnia mengana, hablamos de allí de Senegal, hablamos de la India, hablamos de Indonesia. ¿Qué quiero que veamos nosotros hoy? Porque no siempre fue así. Cuando en los últimos 200 años de la historia moderna de las misiones, por así podemos llamarlo, los misioneros que salían, básicamente salían desde Europa la mayoría. Podríamos decir que la base misional de la iglesia estaba en Europa. Y empezaban a llegar y enviaban misioneros a muchas partes del mundo, ¿sí? Y se conoce como las 3 eras de la historia moderna. La primera era son cuando los misioneros llegaban a las costas. Esto es bueno, esto es importante estudiarlo porque nos va a hacer entender dónde estamos hoy. Muchos de los misioneros venían del imperio inglés y obviamente empezaron a plantar sus iglesias en donde el imperio llegaba. Parte del avance de la iglesia allí en 1700, 1800, 1700 básicamente, 1800, se debió al avance de estos países tomando el control de África, de la India, de Asia. Y entonces estos llevan en barcos, en grandes barcos, ponían sus empresas alrededor, pero todos los negocios que ponían eran sobre la costa, no entraban hacia adentro, es decir, era todo alrededor de donde estaba el puerto. Allí se establecía una ciudad, un pequeño pueblo, y obviamente allí llegaba un misionero para primeramente muchas veces solo atender a los ingleses o a quien sea que sea el que estaba llegando a vivir allí con el imperio. Pero también muchos nacionales iban aprendiendo, tal vez eran los empleados, eran trabajadores, más allá, a veces había dueños de las plantaciones que eran cristianos y querían que la gente conozca. Entonces, de alguna manera se fue evangelizando a las gentes. Entonces, la primera era se conoce como las costas, que es la época en donde llegan los misioneros y llegan a vivir allí alrededor de los puertos. Pero hay siempre algunos tiempos especiales. Por ejemplo, ahora estamos viendo un tiempo muy, muy especial que no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Vemos muchos cambios. Eso les pasó a ellos. Algunos empezaron a adentrarse, a meterse hacia adentro, y obviamente se dieron cuenta que adentro de los países, más adentro, 100 kilómetros adentro, 200 y más, había mucha gente sin Cristo. Y obviamente eso se conoce como la segunda era, que se la conoce hacia el interior. Algunos de ustedes, si leen algún libro, o han escuchado tal vez algún misionero, le va a decir que se abrieron para ese entonces muchas de esas famosas agencias que se llamaban hacia el interior, o hacia el corazón de la India, o hacia el corazón de África. Yo cuando era chico, no porque sea muy viejo, pero escuchaba mucho este concepto misionero hacia el corazón de África, misionero hacia el corazón de la India, que eran obreros misioneros que estaban dispuestos y eran personas tremendas. ¿En qué aspecto?
el hecho solo de salir de su país en ese entonces era pagar un precio muy alto. Hoy por hoy, para nosotros, ir a la India o ir a al África o ir a Europa no es más allá que un pasaje en avión y llegar en 8, 10, 12 horas y tal vez 18 horas si vamos a cruzar hasta allí, hasta Tailandia, y lo hacemos llegamos. Pero hay que pensar y hay que recordar que en ese entonces eran semanas en los barcos, viviendo, muchos de ellos muriendo allí en los barcos. Muchos conocemos la historia de Lotimun, por ejemplo, ¿no? La historia de Lotimun, ella se enferma por ayudar allí y cuando ella vuela en el barco a los Estados Unidos, ella muere estando en el barco. ¿Por qué? Porque el trayecto eran trayectos que duraban semanas para volver a llegar, de ir o volver. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar ese desafío que tenían. Si le sumamos a eso, aquellos hombres que no solamente llegaban luego de meses de haber viajado, sino que se iban adentro de la tierra, sin muchos recursos, más allá a veces de tener un guía, y quedarse a vivir allí, y por años tratar de conectarse con la gente y compartir del Señor. Tenemos que aprender que cuando estamos mirando hacia atrás, ver que Dios ha usado a muchas personas para llevar su evangelio. Y que ha habido un tiempo que se llama las costas, el tiempo primario, donde los primeros misioneros llegaban, luego hacia el interior, cuando empiezan a irse hacia adentro. Pero en este momento, cuando están los misioneros viviendo en lo que se reconoce como la segunda era, que es... Esto pasaba también en América Latina, esto no solamente pasaba en este mapa que yo puse ahí de India, sino pasaba en América Latina también. ¿Sí? Los primeros misioneros llegaron a América Latina a través por México, a través del borde de la frontera, a través del puerto de Veracruz, en Argentina a través del Río de la Plata subiendo hacia arriba, en Chile pasaba lo mismo, en Colombia, en todos estos países los misioneros fueron llegando de la misma manera que habían estado llegando antes. Ahora, estamos en la segunda era, pero es decir, ¿qué pasó? Una vez que ellos empezaron a entrar, se empezaron a dar cuenta de algo, ¿sí? Y supongo que los que me están escuchando, muchos pueden ser de México, o pueden ser de El Salvador, o pueden ser de Guatemala. Y nosotros sabemos que en Guatemala no solamente se habla español, ¿no? Se hablan varias otras lenguas. Que en México no solamente se habla español, se hablan muchas otras lenguas. El concepto que muchos hoy escuchamos de etnia, de aprender la lengua y enseñar la lengua, era un concepto que hace años atrás, menos de 100 años atrás, no se conocía. Y un misionero estando en la India, miren, escuchen bien, un misionero estando en la India, que se llamaba McGravan, y otro misionero estando en Guatemala, que se llamaba Cameron Townsend, en la misma época, más o menos, ellos se van a dar cuenta de una cosa que estaba pasando. En la India se da cuenta que no solamente era llevar el evangelio hacia adentro del mundo, del país, sino se da cuenta que en la India está dividido en castas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad está dividida en distintas castas, y eso hace obviamente que ninguna casta pueda pasar a otra casta. La gente vive a ese nivel. Entonces él empieza a decir, es tan difícil poder llevar el evangelio porque tengo que aprender a entender la casta que pertenece, a qué grupo pertenece, para poder así compartir la fe. Y no le puedo decir, y él entendía de que era muy difícil compartir el evangelio porque no entendía esta cuestión de castas. Pero ahora, Cameron Townsend, que es el que va a fundar toda la junta de traducción de Wycliffe, de traducción bíblica, él estando en Guatemala, se esforzó para aprender el idioma español, para ir a Guatemala, y fue a llevar el evangelio a Guatemala, compró Biblias en español y llevó Biblias en español a Guatemala, y agarró un burro y se metió hacia adentro de Guatemala para poder compartir del amor del Señor, y se encontró que
en Guatemala no solamente se habla español, se habla un montón de otras lenguas. Parece chistoso a veces cuando lo compartimos, pero mis hermanos, esto era la iglesia tratando de hacer la obra del Señor y se van encontrando con impedimentos. Y es ahí cuando sale o cuando empieza a desarrollarse el concepto de etnia, el concepto de grupo, ¿sí? Entonces ustedes han estado estudiando y saben que las etnias es un grupo humano que va a compartir el mismo idioma, la misma lengua, la misma cultura, ¿sí? La misma cultura que quiere decir la manera de cómo se hacen las cosas o cómo no se hacen las cosas. La historia, identidad grupal, y hace unos años atrás podíamos decir, y que vive en una región específica de la Tierra o del mundo. Hoy por hoy es imposible decir que un grupo étnico vive solamente en un lugar del mundo, porque hoy usted sale por las calles de cualquier ciudad o de la mayoría de las ciudades, o especialmente las grandes ciudades, y se va a encontrar con gente de distintas partes del mundo. Yo estando en Maryland cargando gasolina en una gasolinera me encontré un joven que era de Gambia, ¿sí? Estando en Argentina, en Buenos Aires, con los manteros allí, yendo a una zona donde se venden muchas cosas así en la calle, muchas personas, hombres de Senegal vendiendo. O en las calles de España, en Málaga o en Madrid, o en Francia, vendiendo allí a los pies de la Torre Eiffel, vendiendo los mismos senegaleses o muchas otras personas del oeste africano. O estando en Richmond hace unos años atrás, paso por un lugar y estaban jugando al fútbol. Entonces paré para ver quiénes eran los que estaban jugando al fútbol. Si estaban jugando al fútbol, ¿quiénes son? Latinos. Miro, obviamente parecían latinos, me voy acercando y le hablo en español, y cuando veo que le hablo en español me mira y no me contesta, empiezo a acercarme más, eran nepaleses. Si alguno se acuerda de Artemio, Artemio estuvo trabajando un tiempo con ellos allí en Richmond. Pero sí, uno va a encontrar hoy personas de distintas partes, de distintos grupos étnicos a lo largo de donde estemos viviendo. Usted que tiene sus hijos, que va a la escuela, que lleva a sus hijos a la escuela, estoy seguro que si usted lleva a sus hijos a una escuela pública, tiene que encontrarse con personas de otros grupos étnicos, otro tipo de vestimentas. Donde yo estoy viviendo aquí en Baton Rouge, que es una pequeña ciudad, ¿sí? En la escuela donde mi esposa trabaja, ¿sí? Hay musulmanes, hay gente que ha llegado de Irán, hay gente que ha llegado de África, hay gente que ha llegado de distintas partes del mundo, los chicos yendo a la escuela, y uno puede ver esta gente y la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Qué es la etnia? Es el grupo más grande en que puede extenderse el Evangelio de una forma natural, sin encontrar barreras en entendimiento y aceptación. Es importante, ¿sí? Por eso el desafío que tenemos es que haya iglesia, que haya personas, haya hermanos llevando el Evangelio, para que en esa etnia se levante una iglesia que pueda ser autónoma y pueda llevar el Evangelio del Señor. Cuando miramos hacia afuera, entonces, ahora que vimos hacia atrás y vimos la historia, podemos empezar a mirar hacia alrededor. ¿Y qué vemos? Vemos el panorama entonces de Dios, el panorama del mundo de Dios. Vemos lo que está pasando. Y vemos las cosas que han pasado en este proceso histórico. Antes se hablaba de países, ahora ya no se habla más de países, aunque los países siguen estando, se hablan de etnias. Claro, México es un gran país, pero tiene más de 300 y pico de etnias. Y así podemos hablar de cualquiera de muchas de nuestras naciones, la cantidad de grupos étnicos que tiene. Antes, cuando la iglesia, tal vez nunca ustedes hayan conocido esta expresión, pero antes el mundo se dividía, nuestras iglesias, nuestros mayores, cuando yo era más joven, escuchaba este concepto. Están los salvos y los perdidos. ¿Qué quiere decir? Los salvos son los que van al cielo y los perdidos los que van al infierno. Los salvos son los que Dios ama y los perdidos son los que Dios nos ama. Porque está bien, es un concepto bíblico que dice la Biblia que están los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que hacen la voluntad de Dios y los que no hacen la voluntad de Dios. Pero ¿cómo unimos ese concepto al concepto de que porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel... Entonces, ¿qué pasa con los perdidos? A los perdidos hay que encontrarlos, o a los perdidos hay que alcanzarlos. Por eso es muy práctico este concepto que se usa hoy, alcanzados y no alcanzados. ¿Sí?
Gracias a Dios, los que estamos aquí hoy, escuchando este video y compartiendo esta clase y todo este desarrollo que está teniendo el pastor en su iglesia, es porque han sido alcanzados. ¿Qué hay que hacer con el resto? Alcanzarlos. No están alcanzados, hay que alcanzarlos. Cuando se ve historia o cuando se ve misiones, uno ve la cantidad de barreras que hacen que uno pueda llevar el evangelio a otro lado. Y uno podría decir la barrera del idioma, es una gran barrera. Uno podría decir la barrera de la distancia, es una gran barrera. Ir a lugares distantes es tremendo, es lejos, ¿sí? Hay una cuestión política, ¿sí? Hay países donde es tan difícil, la situación política hace casi sea imposible ir. Todas estas cosas son barreras ciertas. Pero la barrera más grande es el desinterés de la iglesia. Si ustedes estuvieron presentes en Enlace la semana pasada, una de las cosas que yo mostré a través de uno de los slides era, tal vez conozcan esta iglesia, una iglesia donde tomó el desafío que aunque no puedan ir, el evangelio va a llegar. Que tal vez el pastor no puede ir, pero no quiere decir que el pastor no pueda ir, la iglesia sigue yendo y sigue alcanzando, cumpliendo la tarea. Porque la tarea del Señor no se hace con lo que yo tengo y no se hace con lo que yo puedo. La tarea del Señor se hace por obediencia. Y la razón es que hay miles y millones que no han escuchado del Señor. Por eso es bueno mirar, pero también darnos cuenta que la gran barrera que hay es el desinterés, es la dejadez. No me importa. Hoy mismo estábamos hablando con Diego la situación, y vuelvo a repetir lo de Honduras porque ahora mismo tenemos un grupo de la iglesia orando por lo que está pasando, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros estar cerca de ellos? Tenemos que amar, interesarnos, preocuparnos. Hay tantas maneras que de poder mostrar cómo la iglesia rompe estas barreras y las sortea o las salta o salta el muro, lo que quieran, pero se acercan, abrazan y de alguna manera tratan de hacer todo lo posible para llegar allí. Esto quiero pasar rapidito porque creo que ustedes ya lo han visto o ya tienen el concepto. La iglesia misional mirando hacia afuera a ver qué pasa en este mundo. Está la etnia alcanzada. 4 maneras de ver una etnia. Antes dividíamos en 3, ahora creo que hay 4 maneras de explicarlo de una manera más clara. La etnia alcanzada, donde hay más de 5% de creyentes, hay una iglesia establecida, una iglesia fuerte, una iglesia llevando la palabra del Señor, como donde tú estás viviendo, donde usted está viviendo. Una iglesia donde hay creyentes, donde la iglesia asume su responsabilidad, donde la iglesia levanta sus ofrendas, donde la iglesia envía a sus misioneros, donde la iglesia sostiene a sus misioneros, donde la iglesia participa activamente en la obra. Una India menos alcanzada es aquella que tiene más del 2%, pero hay creyentes, hay una iglesia, pero es muy incipiente, está empezando a moverse y le cuesta, ¿sí? Y podemos ver nosotros ahora mismo en algunos lugares donde hay una iglesia, por ejemplo, hay iglesias, ya hay congregación, ya hay un pastor, pero está moviéndose muy despacio porque la iglesia aún no ha madurado, no está siendo fuerte y se encuentra con muchas dificultades para avanzar. La etnia no alcanzada, que tiene menos del 2%, que tiene creyentes, puede haber o no haber misioneros, pero hay pocos creyentes, son esos lugares donde, por ejemplo, esta foto es en Gambia, donde hay algún creyente que otro, a veces hay misioneros, no hay suficientes, o donde está Jorge, que hay misioneros, hay pocos creyentes, están haciendo la tarea, pero todavía necesitan de que el misionero llegue, de que haya actividades, de que haya trabajo intencional para que las etnias conozcan del Señor. Y una etnia totalmente no alcanzada es ese grupo étnico donde hay 0 creyentes y 0 misioneros, donde no se sabe si hay creyentes. Por ejemplo, cuando en el año 2012 lo que fuimos,
a Indonesia, la primera cosa que fuimos para hacer este viaje fue un viaje de relevamiento, porque no sabíamos exactamente qué había. No sabíamos si había iglesia, si no había iglesia, no sabíamos si había creyentes o no había creyentes. Habíamos escuchado los informes que daban los distintos estudios etnográficos, no eran claros. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que ir y caminar y ver que realmente no había creyentes y misioneros en esa zona, ¿sí? Entonces, esas son las 4 maneras que nos ayudan a nosotros a ver el mundo de Dios y comprender esa necesidad. Y también nos hace poder ver a veces nosotros nuestra realidad, ¿no? Porque a veces nosotros somos un grupo alcanzado, somos una iglesia establecida, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos muchas cosas que hacer, pero nos comportamos como si no podemos, ¿Qué otra cosa hay en el mundo hoy? El tema de los refugiados. Esto es algo que hoy está cada vez discutiéndose más. Imagínense, más de 70 millones de personas que son movidas por el mundo. Hay muchas personas que se mueven en el mismo país, pero muchas personas que han salido de sus países y viven en distintas partes del mundo con sufrimiento, con abusos, con abandono. Vivimos en un país como Estados Unidos que podemos hablar de las cosas que suceden, pero la frontera con México es la frontera donde más abusos y tráfico de personas hay en el mundo. Es tremendo. Es tremendo. Pero es una realidad que tenemos que pensar y trabajar. Antes tal vez no se hablaba, pero ahora hay que incluirla en la discusión, incluirla en el plan misionero, incluirla en el trabajo de la iglesia. Nosotros vamos a empezar el año que viene un trabajo desde nuestra congregación en español, en árabe. ¿Por qué? Porque tenemos un hermano que habla árabe, que vivió en el Sudán varios años y que ahora está aquí. Vamos a aprovechar la oportunidad de empezar. Él puede traducir del español al árabe o del inglés al árabe. Vamos a empezar un ministerio con refugiados en este aspecto. Pero tenemos que estar bien atentos a lo que Dios está haciendo. Bien, ¿qué pasa? Las personas primero dice que tienen que escuchar acerca de Dios antes de que puedan conocerlo. Y es cierto, ¿no? De esto se trata. Todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber. El texto que nos encanta repetir, y ustedes lo tienen en su iglesia también puesto allí, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les predique? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Hay todo un proceso. La gran pregunta que se tiene que hacer la iglesia, su iglesia, ustedes, el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor, ¿está accesible? ¿Es posible que todo el mundo lo pueda tener? Usted y yo sabemos que no. Pero esa es la pregunta que hay que hacerlo. ¿Está accesible? No. Y tenemos que responder. ¿Por qué no? Porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque nadie ha ido a decirles quién es Jesús. Y nadie ha ido porque nadie los ha enviado. Y nadie ha sido enviado porque la iglesia del Señor muchas veces se está preocupando en hacer su iglesia, en cambiar las cámaras, en cambiar la alfombra, o si no, invertir hacia adentro y preocuparse en lo que es mi iglesia, o no solamente, a veces hacemos muchas misiones, ¿no? A mis países, ¿sí? Yo soy argentino, entonces hago misión y mando dinero a Argentina y sostengo misión a Argentina. Yo soy cubano y ayudo a los cubanos que hagan su tarea allí en Cuba y les sostengo y sostenemos a los cubanos. O yo soy salvadoreño y yo quiero que en mi país o en mi pueblo donde yo salgo, ahí haya una iglesia. Y yo quiero hablar un poquito de eso ahora. Mis hermanos, el papel de la iglesia latina, de nosotros como hispanos, y el desafío que tenemos misional en todo el mundo. Los historiadores dicen que para el año 1900, hace 100 años atrás, la población de creyentes en lo que era América Latina
era de 250.000. Bastantes, pero pocos, muy pocos. Que en 100 años el crecimiento fue explosivo. Los números más conservadores hablan de alrededor de unos 60 millones de creyentes. Hoy se habla, 20 años después, que es muy posible que haya más de 100 millones de creyentes en lo que se conoce como América Latina. Es interesante, es un número que usted tiene que anotarlo, usted tiene que pensarlo, porque nuestros pueblos son pueblos alcanzados y con muchos creyentes para hacer la tarea del Señor. Les voy a contar un poquito porque creo que es bueno ver que somos parte de un todo. A veces, estando nosotros en Estados Unidos y habiendo conocido al Señor en Estados Unidos, pensamos que, bueno, las misiones se hacen desde Estados Unidos y hay algún latino haciendo algo o algún hispano. Pero mis hermanos, hace muchísimos años que hay hispanos en el campo llevando la palabra del Señor. Intencionalmente. Hace 50 años atrás hubo un congreso, hubo un desafío, donde empezaron a enviar misioneros en una forma significativa, con un aumento significativo, misioneros transculturales. Para pocos años después, todas estas iglesias, organizaciones que están enviando misioneros a distintas partes del mundo, se empezaron a juntar, empezaron a trabajar, empezaron a decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Empezaron a evaluar, ¿qué estás haciendo tú? Querían saber qué estaba haciendo, qué estaban haciendo los mexicanos, qué estaban haciendo los portugueses, los que estaban en Brasil, qué estaban haciendo los guatemaltecos, qué estaban haciendo distintas personas de América Latina, qué estaban haciendo llevando el evangelio hacia otras latitudes. Así que se celebró un congreso allí en 87 en San Pablo, donde la verdad la idea era evaluar y ver qué estaba pasando y juntarse. Pero fue tan tremendo lo que pasó que a partir de allí se organizó, ¿sí? Se organizó Comiván y se desafió y se largó este concepto que tal vez usted lo ha escuchado muchas veces, pero tal vez no sabe de dónde sale, el concepto de campo misionero a fuerza misionera. ¿Qué quiere decir esto? Que en América Latina ya estamos maduros, ya tenemos los pantalones largos, ya estamos listos, ya entendemos, no nos tienen que venir a contar la historia, ya entendemos que Cristo murió y entendemos que la tarea de la iglesia es llevar el evangelio, cueste lo que cueste, a donde sea, y lo vamos a hacer porque somos creyentes maduros, creyentes que confiamos en el poder del Señor y que obedecemos la palabra del Señor y no vamos a aceptar que nadie nos diga que nosotros no podemos. Tremendo. América Latina, una gran fuerza misionera. Y es lo que está pasando hoy mismo con los hispanos de Estados Unidos. No vamos a aceptar que nos digan que no se puede. Sí se puede, porque somos una fuerza misionera real e importante. En 1916, que fue un congreso interesante, cuando se reunieron los misionólogos allá hace más de 100 años atrás, no enviaban misioneros a América Latina porque decían que América Latina era un campo de misión. Pero este hombre que ven allí se llama Louis Bush y él dijo esto, que América Latina era una fuerza misionera y él fue, si usted escucha tanta este concepto Ventana 1040, Ventana 1040 y lo ha escuchado tal vez de su pastor un montón de veces o ha ido a algún congreso misionero, ha escuchado esto, Ventana 1040. Ventana 1040 salió en el corazón de la forma de un latino. ¿Qué dijo? Que habló de la ventana hasta 1040 que hay allí en este que ustedes están viendo entre el norte de África y todo lo que es la península arábica y todo este sur de India y acá esta zona para los 10 y 40 en el mundo. Entonces, es bien interesante porque... Bien. Sí. Dos cositas, perdón interrumpirte. Quizás explicar muy brevemente qué significa Comiván y después por qué es Ventana 1040. Ok. Bien. Comiván, ¿ustedes han escuchado alguna vez de Comina? ¿Sí? Comina, y tiene, porque en la oficina de su iglesia está Comina, ¿no? O no está Comina ahí, pero bueno, estaba.
es la cooperación misionera de los hispanos de Norteamérica, COMINA, ¿sí? Ahora, COMIBAN se formó, que es la cooperación misionera de Iberoamérica. ¿Qué quiere decir? Es decir, todas las organizaciones misioneras de habla española o portuguesa en el mundo se han unido y han formado lo que es COMIBAN, que es a nivel internacional. A su vez, cada país tiene un COMIBAN Estados Unidos, un COMIBAN México, un COMIBAN El Salvador, un COMIBAN Costa Rica, un COMIBAN Guatemala. Cada país tiene su propio COMIBAN, que toma otros nombres. A veces, por ejemplo, en Estados Unidos se llama COMINA, ahora está tratando de cambiar el nombre. Creo que en El Salvador se llama COMISAL, en México se llama COMIMEX, ¿sí? Que son donde todas las organizaciones, por ejemplo, COMIMEX, todas las organizaciones misioneras de México se unen y forman COMIMEX. Y a su vez, delegados de COMIMEX son parte de la Comisión General de COMIBAN. Quiere decir que COMIBAN reúne a todas las agencias, iglesias, pastores involucrados de América Latina y de España y Portugal como parte de un gran movimiento. ¿Qué más hace COMIBAN? COMIBAN moviliza a la iglesia, pero COMIBAN capacita a la iglesia, y COMIBAN también ayuda a que los misioneros lleguen al campo. Ahora, si ustedes captan esto, es lo que estamos viviendo nosotros en Estados Unidos. Su iglesia está siendo movilizada por un movimiento que tiene que ver, que es parte de este gran mover de Dios de los latinos. Somos parte de un paquete mucho más grande, ¿sí? Y Ventana 1040 es para que veamos. Si ustedes ven el mapa allí pintado en azul más oscuro, ¿sí? Ven que obviamente hay un límite de arriba hacia arriba y en el costado. Bueno, esos se llaman paralelos, ¿sí? Que es donde se considera que es la parte del mundo como la ventana, ¿sí? Si uno ve el mundo como algo completo y la ventana como algo que uno abre y puede entrar o ver, esa parte del norte de África y lo que ven de azul, donde ven India, Península Arábica, esa parte de Rusia allá atrás, todo eso es lo que se conoce como Ventana 1040. Es importante hablarlo, pero no quiero que ustedes se queden con el concepto de Ventana 1040, porque hace unos 50 años atrás se habló de Ventana 1040, pero hoy esto ha cambiado. Aunque la Ventana 1040 sigue estando, porque los países no salieron de la Ventana 1040, pero ¿quiénes salieron de la Ventana 1040? La gente. Antes había que ir y casi nadie de esa Ventana 1040 vivía fuera del mundo. Hoy usted va a encontrar gente viviendo de todos esos lugares allí en distintas partes del mundo. A ver si puedo. ¿Ven el pulsor? ¿O no se ve? Sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Esto que está el pulsor acá, esto es Senegal. Y lo que está acá dentro en medio, esto es Gambia. ¿Por qué digo entonces? Es parte de la Ventana 1040, pero hoy usted va a encontrar gente de Senegal en cualquier parte del mundo, va a encontrar. ¿Cómo? Es Egipto. ¿Cómo? Es la gente de árabe. O de la India, ¿sí? O de esta zona que es Nepal, donde está yendo Tuches también allí, ay, se me fue el nombre. Indonesia. Tailandia. Tailandia. Entonces, todo esto es lo que se conoce, se sigue conociendo como la Ventana 1040, pero ahora hay un concepto en los últimos 20 años, creo, no, por lo menos los últimos 10 años, donde se habla que hoy las misiones se hacen de todo el mundo hacia todo el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hoy ya no hay un lugar a donde ir. Pues vamos a la Ventana 1040, vamos a la Ventana 1040, como todo el mundo estaba hablando en los últimos años. Hay que ser misionero a la Ventana 1040, sí. Pero también hoy el concepto es, puedo estar alcanzando gente en la Ventana 1040 en Alemania. Hay un muchacho que es de Paraguay, bueno, hay dos muchachos que conozco, paraguayos, ¿sí? Que están trabajando con refugiados sirios, ¿sí? En Alemania. Fueron de misioneros a Alemania
para trabajar con sirios. Conozco gente, ahora en estos días va a haber una reunión para poder que en el sur de Europa, en el sur de España, España es aquí, en el sur de España, ¿sí? Va a haber una reunión porque hay tantos de todo lo que es, de toda esta zona del mundo, hay muchísimos, claro. Yo estuve en una reunión con ellos, estuve en un centro comunitario que les enseñan español y les enseñan cómo escribir cartas, cómo abrir una cuenta bancaria. ¿A qué les resulta eso? Parece una clase de ESL que vamos acá en los Estados Unidos, ¿no? Que te enseñan las primeras palabras en inglés, cómo abrir una cuenta corriente, cómo escribir una carta, cómo se escribe, cómo hacer una renta, un montón de cosas, ¿no? Bueno, le enseñan a ellos lo mismo. Y fue muy interesante porque éramos 6 latinos estando con un montón, cerca de 100 refugiados, y ellos contando sus penurias de cómo cruzaron el mar, cómo llegaron, cómo murieron tantos y cómo les costó cruzar tantos países para llegar. Porque imagínense, aquí, esta parte de acá enfrente es Marruecos, pero para llegar aquí, que es lo que está más cerca de España, hay que cruzar, miren, todos estos países que hay que cruzar. Por ejemplo, si hay que salir de Mauritania, hay que cruzar todo esto y lo cruzan básicamente a veces caminando o en buses, en distintas maneras de cruzar país por país. Entonces, fue interesante que yo di oportunidad para que algunos hermanos que fueron con nosotros puedan contarles sus experiencias, como las que ustedes pueden contar de cómo llegaron a América, los Estados Unidos, y las peripecias que pasaron, las experiencias. Y fue tremendo porque ellos abrían grandes sus ojos y veían que estos que estaban allí habían sufrido cosas muy similares a las que ellos estaban sufriendo, ¿sí? Que están viviendo y están esperando que les den un permiso, que están mandando dinero a su mamá, a su papá, a toda su familia y tratando de traer a su hermano. Historias muy, muy similares. Pero bueno, ya me fui pensando en el concepto de que la ventana 1040 se ha agrandado mucho, se ha abierto. Digamos que la ventana 1040 se abrió y la gente salió. ¿Algo más sobre esta pregunta o voy? Buenísimo, ¿no? Adelante nomás. Avanzamos. Allí nada más es para que ustedes tengan una idea de estos congresos, porque en pocos años se va a hacer otro, en los próximos 7 años. Ha habido distintos congresos que han sido lugares donde los latinos, los hispanos, se juntan a evaluar, ¿sí? Se fortalecen, fíjense, se fortalecieron, dice, los esfuerzos de movilización a través de toda Iberoamérica, y un compromiso serio. Como dijimos, vamos a hacer las cosas en serio. Ya en el 97 hubo otro congreso en México y se evaluó a qué estaban haciendo y qué se necesita para que hayan cambios. En Granada, ya luego de estar casi 30 años en el campo, se hizo un trabajo muy espectacular, muy tremendo de cómo evaluar cómo está trabajando, es decir, cómo la iglesia enviadora, cómo está haciendo el envío, el misionero, cómo está trabajando en el campo, la agencia misionera, cómo está recibiendo en el receptor, cómo está trabajando, qué cosas buenas y qué cosas malas está haciendo el misionero, cuánto tiempo el misionero ha tardado en desarrollar, aprendido el idioma, por ejemplo, o cuánto tiempo en levantar su obra, si ya tiene discípulos, si ya tiene, qué generaciones hay en el campo, primera, segunda, tercera generación de creyentes. Todo eso se evaluó allí en Granada en el 2006. Y en el 2017, acá en Bogotá, en América Latina, que fue el último congreso, fue llamar a todos, y fue por primera vez que se unió en este concepto también a los indígenas de toda América Latina, porque hay agencias, hermanos misioneros, hay gente de Ecuador que está trabajando en España, gente de Ecuador que está trabajando en la India, pero no estoy diciendo gente de Ecuador por simplemente decir Ecuador, podemos decir de México, de cualquier país. Estoy hablando de grupos indígenas que están trabajando entre grupos indígenas también en estas partes del mundo. Entonces, hubo un mover muy grande de la comunidad misionera global, ¿sí? No solamente América Latina, sino global, de cómo seguir trabajando juntos. Y era el desafío era con Jesús en misión, era todos juntos, la iglesia global, la iglesia unida, creciendo juntos, caminando juntos, y para caminar juntos hay que aprender a andar juntos y estar de acuerdo. Así que, mis hermanos, si quieren orar por algo,
Oren por la unidad también de los misioneros, del movimiento misionero iberoamericano, para que los hispanos seamos un grupo, seamos unidos y desafiados para llegar al Evangelio del Señor hasta los confines de la tierra. Este es un dato que se los dejo así rapidito nomás, que es la cantidad de misioneros transculturales que hablan español hoy en el mundo, ¿dónde están? ¿Sí? Digamos que los misioneros, el 33% de los misioneros latinos quedan en América Latina. 16 se va a Europa, el 11 se va a lo que sería América Latina o Centroamérica y México, el 9 se viene a los Estados Unidos a trabajar, a tener misiones aquí, el 2% queda en el Caribe, pero es interesante que el 9% de nuestros obreros latinos están en África, el 6% en Asia y el 5% en Medio Oriente. Más allá de ver de forma negativa cuántos están trabajando de este lado del mundo, todavía en América, es interesante ver cuántos están trabajando en lo que se conoce la ventana 1040, el norte de África, Medio Oriente y África, el 20%. Eso habla bien de los latinos, porque los números de otras agencias están entre el 3 y el 5%. Entonces, los hispanos están, el 20% de los obreros que se han enviado al campo están en eso. Creo que los números deberían subir, pero es una manera interesante de ver que los hispanos están haciendo una gran tarea y están cumpliendo la gran comisión, y que si bien muchos todavía falta llegar, hay un 20%, 21% exactamente, que está trabajando en África, en Asia y en Medio Oriente, totalmente transculturalmente. Y eso es para darle gloria a Dios. Hispanos de Estados Unidos, ¿vamos bien o terminamos acá? Vamos muy bien. Sería bueno, creo, me imagino que habrán hermanos que tendrán preguntas. Yo no sé si podemos ver esta parte de los hispanos de Estados Unidos y dejamos un tiempo para las preguntas, como tú decidas, Guillermo. Lo que podemos hacer es, yo avanzo en estos minutitos esto, y lo que se puede hacer es tal vez, si alguien, como hicimos creo que fue en enlace, tomar nota, que alguien toma nota de las preguntas, y las preguntas que puedo responder, responde, y las que no, le doy el correo y un teléfono, un 804 que conozco, que le puede contestar. Entonces, si alguien tiene preguntas, el pastor va a tomar unos minutitos más en esta parte. Si alguien tiene preguntas, las puede escribir en el chat. ¿Saben todos cómo entrar al chat? Ok, en el chat, ahí al costado, ustedes pueden escribir su pregunta y vamos a escoger algunas de esas para terminar al final que el pastor termine. Así que, Guillermo, si quieres miramos esta parte de los hispanos en Estados Unidos, creo que no es muy larga. No, es corta. Hoy están viendo, se llama Comina, está en la discusión, va a dejar de llamarse así, porque era Cooperación Misionera de Hispana en Norteamérica, o de los hispanos en Norteamérica, y gracias a Dios en los últimos meses ha empezado un movimiento misionero en Canadá. Eso significa que Comina se va a limitar solamente a los Estados Unidos de América y no a Canadá. Entonces, está en el proceso del cambio de nombre. Posiblemente no cambie mucho, pero va a cambiar. Sí cambia el concepto, va a ser solamente dentro de los Estados Unidos y ya no más en Canadá. Bien. Esto quiero que ustedes vean porque nos sirve para que entendamos. Hay muchas otras realidades, pero yo solamente voy a hablar de 5. Y la verdad que estos números han cambiado. Somos más de 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Cuál es una realidad? Que la población hispana es la población que crece más rápido que cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos. Hace unos años atrás están naciendo más hispanos, nacen más hispanos en los Estados Unidos que los que entran. Quiere decir que está creciendo por un lado. Además, ya somos la primer minoría, hace unos 10 años atrás somos la primer minoría, quiere decir que somos la minoría, somos el grupo más pequeño, pero lo más grande, somos más que los morenos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y algo que se dio en estas elecciones, ¿sí? Que por primera vez en la historia, los votantes latinos superaron a los votantes afroamericanos en los Estados Unidos. Entonces, somos una población que está creciendo más rápido que cualquier otro grupo en los Estados Unidos.
La otra es que los hispanos se han extendido por todo el país más rápido que cualquiera. Fíjense, si solo ven ustedes esos porcentajes, ¿sí? El sur de Estados Unidos, aunque el sur uno dice que es bastante problemático para que lo vivan los hispanos, ha crecido un 33%. El medio oeste en 24%. El oeste, donde está Texas y todo esto, bueno, no Texas, sino la parte de California allí, y Nuevo México, Arizona, un 19%, y el norte, el noreste, la parte allí de Virginia, Maryland, Nueva York y todos los estados por ahí, un 25%. Ese es el crecimiento que ha habido. Y hay lugares, mis hermanos, que han crecido, hasta han triplicado su población. Bien interesante, muy, muy interesante. Entonces, primera realidad, ¿sí? La primera realidad que vimos es los hispanos están creciendo mucho más rápido. La segunda es que estamos no solamente en algunos lugares, sino en muchas otras, en muchas partes de los Estados Unidos. A mí me gusta ver esto porque esto muestra cuántos hispanos había. Fíjese, en el 80, el censo del 80, fíjese los hispanos en el 90, en el 2000, 2005, y no tengo más información, pero si usted ve cómo ha ido aumentando los hispanos, diríamos que casi una plaga estamos llenando en los Estados Unidos. La realidad número 3, esto es bien importante, los hispanos son más receptivos al mensaje del Evangelio. Esto está basado en el censo, ¿sí? Y dice que en el censo, 22% de las personas que fueron encuestadas, ¿sí? De 100 personas, 22 dijeron que eran protestantes o evangélicos. Eso es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta. Quiere decir que el hispano en los Estados Unidos es muy receptivo al evangelio. Pero quiero agregar algo ahí que surgió de una investigación que hicimos hace unos meses atrás. Estuvimos trabajando en esto y me tocó ser parte de este asunto. Que si bien es cierto que el hispano es más receptivo al mensaje del evangelio, también es cierto que el hispano no es tan real eso de su receptividad al compromiso. ¿Qué quiero decir esto? Que yo llego a la casa de alguien, me va a aceptar, le comparto el evangelio de Cristo, va a aceptar a Cristo, me acerco y el hispano va a decir que conoce a Cristo, ya viene de alguna familia cristiana, pero cuando se conecta con la iglesia o cuando no tiene compromiso, no es comprometido. La mayoría del hispano no tiene un compromiso serio con la iglesia local, no tiene un compromiso serio con el evangelio. Es receptivo, le gusta y sabe, le gusta estar. Pero es un tema interesante, ¿no? Porque si bien son receptivos, en primera instancia no quiere decir que sean firmes cuando están creciendo. El otro es que el número de hispanos menores de 18 años es mayor que cualquier otro grupo. El tema sería así, que los hispanos es el grupo más joven que hay en los Estados Unidos. Y vuelvo a repetir, esto es un tema crítico. Hay el 27%, la edad mínima, la edad promedio de los latinos en Estados Unidos hasta hace 10 años atrás era 27 años. Ahora es 30. Pero el americano, la edad es 38. Es decir, que es el grupo más joven que hay en los Estados Unidos. Somos un grupo, la población hispana es una población joven. Y se dice que en los high school la relación es de 1 a 6. Se dice que en los middle school y high school la relación es cada 10 estudiantes, 4 son hispanos, pero en los kinder la relación es 6 contra 10. Es interesante, porque si esto se proyecta así, para el 2050, el 30% de la población de los Estados Unidos va a ser hispana. Y la otra es que se habla español. El uso del español aumentó. Hay muchos, si usted sabe, usted ve, hay muchos canales más en español, hay muchas más empresas en español, pero también al mismo tiempo más hispanos hablan inglés. Y yo lo veo reflejado en la iglesia de ustedes, ¿sí? Más hispanos hablan inglés. ¿Por qué? Porque los hispanos estamos divididos en generaciones.
Y, por ejemplo, casi hoy como estamos, se calcula que el 30% de los hispanos que viven en Estados Unidos son de primera generación, que hemos llegado de afuera. Pero el 30% también es gente que ya nació acá. Y el otro 30% ya nació acá de segunda generación. Quiere decir que casi el 65-70% de todos los hispanos de Estados Unidos ya han nacido en los Estados Unidos. Eso es un tema muy interesante para evaluar. Así que esa es la realidad hispana en los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros con respecto a misión? Los valores. Los hispanos tenemos muchos valores en común con la cultura de los no alcanzados. La familia, la amistad, la apariencia física. Pónganle un turbante al pastor Diego y enseguida pasa como turco rápido. Y no le hagan vender, porque va a vender, no solamente va a vender pollo, va a vender lo que sea. Adaptación cultural. Los inmigrantes hemos tenido que aprender a adaptarnos aquí, ¿sí o no? Usted que llegó a Estados Unidos ha tenido que aprender a vivir una cultura totalmente ajena, con un idioma distinto, una manera de vivir distinta, y tuvimos que adaptarnos a vivir acá, de una manera rara, distinta. Y tenemos un factor muy importante, y creo que tal vez hay algunos de ustedes tomando el curso, los hispanos de segunda generación, nuestros hijos, que han crecido en un ambiente bicultural, que aprenden a navegar en las dos culturas, en los dos idiomas, y aparte hay un dato estadístico muy fuerte. La segunda y tercera generación es una segunda y tercera generación económicamente aún más fuerte que la media americana, que están teniendo muy buenos ingresos, por ejemplo, están teniendo muy buenos... se habla hoy de un concepto así como los millennials, que se habla mucho acá, se habla de los hispamillennials, cuánto ellos, qué porcentaje están de dinero están moviendo en los Estados Unidos. Es bien interesante, no solamente por el lado del potencial del marketing o del mercado, sino la capacidad del hispano de segunda generación para la misión. Es tremendo. Es muy interesante. Por ejemplo, yo le estaba contando, alguien de segunda generación vivió en Sudán, habla árabe, habla español, habla inglés. Podemos hacer la tarea de una manera distinta. La capacidad que tienen es muy especial. ¿Qué desafío tenemos mirando hacia adelante o hacia afuera? Es que podemos llevar el Evangelio. Esta época tiene épocas características especiales, únicas, y creo que la pandemia le agrega un desafío especial, único. La tarea inconclusa es un desafío. Somos el pueblo que Dios preparó para este tiempo. Gracias a Dios, los misioneros hispanos están creciendo y yo me gozo lo que les contaba recién. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Por qué hay que seguir estudiando misiones? Porque a veces no nos damos cuenta que hay mucha gente que no conoce al Señor. Todavía faltan muchos misioneros enviar, cientos de iglesias que no participan en misiones. Y obviamente un gran problema que tenemos como hispanos es la falta de recursos abundantes para sostener misiones, pero no es porque no los tenemos, sino porque no los damos y no somos parte y no participamos con el obrero. Y yo me gozo por la iglesia de ustedes porque realmente están haciendo un trabajo extraordinario en esto. Esto es algo que ustedes tienen que haber visto más de una vez, por eso no voy a pasar simplemente muy rápido, porque ustedes lo pueden ver ya en su iglesia local, que hay una manera de ver qué está pasando con la iglesia y es ver en qué nivel de la iglesia se encuentra. Hay una iglesia que apoya, es aquella que solo apoya tal vez de vez en cuando apoya un misionero, da una ofrenda misionera. La iglesia que empieza a despertar es la iglesia que se da cuenta que es más allá de una ofrenda y empieza a participar de eventos misioneros, empieza a invitar misioneros, empieza a participar de congresos misioneros. Y una iglesia que se mueve es esa iglesia que ya está empezando a no solamente a ir a congresos, a eventos, sino empieza a participar, empieza a dar ofrendas, empieza a apoyar misioneros, empieza a querer hacer muchas cosas, pero luego se da cuenta que son demasiadas las cosas que hay que hacer y se está involucrando y ofrenda y sostiene y va avanzando. Pero llega un momento, mis hermanos, que algunas iglesias pasan de solamente involucrarse en las manos, sino a transformarse en transmisoras de visión hacia otros e invita a otros a que acompañe todo ese proceso. Entonces hay por lo menos 5
modelos de ver la iglesia, o 5 maneras de diagnosticar la iglesia. Y por último, o dos últimas slides que quiero dejarles, ¿qué implicaciones misionales tiene estos cambios que estamos planteando con la iglesia misional? Dejar el enfoque interno para pensar hacia afuera, dejar de pensar solamente en lo local para pensar en lo local y lo global. Pasar de una participación activa. ¿Qué quiere decir activa? Activa es levanto ofrenda, hago algo, estoy orando, pienso en esto, tengo programas misioneros, pero cuando hablo de estrategia estoy diciendo, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y aprendemos a decir no y aprendemos a decir sí a distintos programas. Y la cooperación financiera es, antes levantamos una ofrenda y la mandábamos, ahora queremos saber a dónde va, cómo va, y ahora somos socios, somos parte de lo que está sucediendo. Eso nos va a ir dando algunas ideas si nos estamos acomodando a esta nueva idea del concepto de iglesia. Y la madurez se ve en 5 aspectos. Si estamos despertando al corazón de Dios para que todos los pueblos lo conozcan, la iglesia está explorando cuál es el plan de Dios que tiene para la iglesia, y yo me gozo por su iglesia porque sé que hay un plan de Dios y ustedes están trabajando sobre eso. Equipando a la iglesia para cumplir su misión es lo que estás haciendo ahora a través de los distintos cursos que su pastor ha estado trayendo, proyectos, programas de capacitación teológica, bíblica, madurez cristiana, madurez misional, madurez como padre, como hijo, como familia. Nos ha estado llevando, sirviendo, encontrando el lugar exacto que el Señor los ha puesto. A eso yo no sé dónde están, yo sé que están haciendo muchas cosas, pero la pregunta sería, ¿estoy en el lugar que Dios me ha indicado? ¿Tengo que hacer algún cambio en lo que estamos haciendo? ¿Cómo está esto? Pero sí es parte de este proceso. Y por último, una iglesia que multiplica su vida, su misión y ministerio en otras iglesias, en otros creyentes. Empezamos a compartir lo que Dios ha hecho y llevamos a otros, y animamos a otros, y involucramos a otros, y otros son parte de todo esto. Así que, mis hermanos queridos, hasta aquí fue la pequeña exposición, o larga exposición, espero no haberlos cansado, porque una vez que empiezo no miro el reloj, pero creo que nos ayuda a este concepto de iglesia misional, compromiso, mirando hacia arriba, hacia adentro, hacia atrás y hacia afuera, comprender lo que Dios está haciendo y darnos cuenta que nosotros tenemos un rol bien importante que hacer. Muy bien. Que Dios nos bendiga.